Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. Milei acaba de fijar un nuevo tope de ingresos mensuales para jubilados y pensionados, por lo que algunos no van a cobrar nunca más el bono, como esperaban después del veto de hace unos días. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar hablando con Adrián Frasino, y con varios especialistas más, para que cuenten mucha información y noticias importantes que tenés que saber de hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque te contamos todo lo que tenés que saber sobre este nuevo tope de haberes y bono, y además, Adrián y los economistas nos cuentan más noticias que tenés que saber. Javier Milei acaba de tomar una decisión que cambia el bolsillo de miles de jubilados y pensionados. A partir de septiembre, se aplicará un nuevo tope de ingresos, que va a determinar quiénes van a poder cobrar el bono de ANSES y quiénes quedarán afuera. La medida fue confirmada luego del veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y además, se hizo justo cuando hay aumentos muy limitados para los adultos mayores. En septiembre, los haberes se van a aumentar en apenas un 1,9%, porque el sistema se sigue pagando toma como referencia la inflación de 2 meses atrás, en este caso la de julio, informada por el INDEC. Ese porcentaje se aplicará sobre todas las jubilaciones y pensiones, tanto las mínimas, como las más altas. Pero con el bajo nivel de aumento, el bono de 70.000 pesos, vuelve a ser una parte clave del haber mensual para millones de jubilados y pensionados. Hasta ahora, ese refuerzo económico se venía pagando de forma automática, sin mayores restricciones. Pero desde septiembre, no será igual para todos. El gobierno decidió fijar un tope de ingresos para poder cobrar el bono, lo que quiere decir que muchas personas van a cobrar menos de lo que venían cobrando. La medida afecta a jubilados, pero también a quienes cobran la pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas por invalidez, por vejez, y a las madres de 7 hijos. Quienes tengan haberes por debajo del nuevo umbral establecido, cobrarán el bono completo. Los que estén un poco por encima, van a cobrar solo una parte, como refuerzo proporcional. Y quienes superen el tope fijado, directamente no van a cobrar el bono. El monto límite definido para septiembre es de 390.214 pesos. Este monto surge de la suma del nuevo haber mínimo, que será de 320.214 pesos, más los 70.000 pesos correspondientes al bono. Esto quiere decir que solo van a cobrar el bono completo quienes cobren por debajo de ese monto total. En cambio, aquellos que tengan ingresos superiores, van a cobrar menos, y a medida que el ingreso se acerque, o supere los 390.214 pesos, el bono se reduce hasta desaparecer por completo. Por ejemplo, los jubilados que cobren el haber máximo, que en septiembre llegará a 2.154.738 pesos, quedarán totalmente excluidos del refuerzo económico. De esta manera, el bono deja de ser una ayuda universal, y se convierte en una compensación exclusivamente dirigida a los sectores de menores ingresos, dentro del sistema previsional. Desde el gobierno, justifican esta decisión en la necesidad de focalizar los recursos del Estado, en quienes más lo necesitan. Sin embargo, los haberes jubilatorios siguen perdiendo poder adquisitivo, y donde el bono venía funcionando como un parche para paliar el impacto de la inflación. Con este cambio, a partir de septiembre solo quienes estén por debajo del nuevo tope de ingresos, podrán contar con ese refuerzo mensual. Bueno, ahora vamos a escuchar a Adrián y a los economistas del día, y después, muchas más noticias importantes que no te podés perder hoy. La oposición que quiso darle el aumento a los jubilados. La misma oposición que es dueña del fallo Badaro, ¿no? Ustedes saben que el fallo Badaro es un problema de movilidad de los jubilados del 2002 al 2006, con lo cual, ¿quién gobernaba? Duhalde y Néstor. Después uno se pone a reflexionar un poco más y empieza a ver el fallo del IF, que tiene que ver con el problema de los haberes iniciales. ¿Quién estaba en el gobierno? Cristina. Después agarramos y seguimos con el desparpajo con que Macri dio de baja la ley de movilidad de Cristina y puso la de él, que perdieron 21%. Y después vino Alberto Fernández y dijo, es un disparate, derogó la ley o dio de baja la ley
de Macri y, bueno, dio unos decretos en el 2020 que destrozaron a los jubilados y después una ley de movilidad similar a la de Cristina que la mayoría de las cámaras federales del interior la dijeron que era inconstitucional y obviamente los jubilados perdieron un montón. Entonces, la historia oficial, ¿cuál es? La historia oficial es que el oficialismo destroza a los jubilados y la historia no oficial, que sería la aspiracional, es que la oposición siempre pide por los jubilados. Ahora, cuando ganan se olvidan de los jubilados. Entonces, finalmente, a los jubilados no les importa a nadie. No les importa a nadie. Si ustedes agarran el programa que yo hice hace 3 meses atrás, yo les dije, esto va a terminar en cero. O sea, va a ser una gran movida política para que la oposición exponga al gobierno y que termine diciendo, no está, o les importa 3 bledos los jubilados. Y uno puede llegar a decir, ¿es así o no es así? Todo puede cambiar. Pero la realidad es que la suerte de los jubilados ya está echada. La suerte de los jubilados ya está echada. Y ahora está todo en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y bueno, yo rápidamente te digo, mira, el fallo Badaro, que es el último fallo tal vez de los más importantes, tuvo un periodo del 2002 al 2006, ¿y cuándo fue el fallo Badaro? En el 2008. Entonces, si tenemos que decir acá que el daño grande que dicen las cámaras federales de interior es hasta marzo del 2024, y bueno, ya estamos en 1 año y medio, con lo cual ya tendríamos que acercarnos al plazo donde históricamente la Corte, o tomando el antecedente Badaro, debiera terminar con esto de que no les importa a nadie los jubilados. Alguien tiene que hacer justicia, porque acá no se trata de decir que los jubilados cobran poco, acá se trata de decir que está mal lo que están cobrando, que siempre fue poco. Porque si nosotros agarramos los videos del 2017, del 2016, antes de que venga este descalabro con los jubilados, bueno, los jubilados también cobraban poco. O sea, siempre cobraron poco, pero ahora están cobrando poquísimo. Entonces no se trata de eso. Y vos fijate esto, este es otro tema. Este es el tema tal vez el más importante de la historia de la seguridad social, que es que con este sistema de las moratorias, que por ahí algún trasnochado, algún borracho, no sé, algún tipo que esté loco de la cabeza, puede decir que esto fue para, no sé, para robarle al Estado. Acá vemos una cantidad de trabajadores llorando porque se termina la moratoria y se termina para siempre, o se termina por lo menos para los próximos 6, 7 años. Entonces, ¿quiénes se jubilaron con las moratorias? Más de 1 millón de trabajadores. O sea, del 2005 hasta acá, que fueron 20 años, no fueron 20 años de complacencia, no fueron 20 años de fiesta, fueron 20 años en los cuales hubo una inclusión previsional, que no tiene nada que ver con ser un degenerado fiscal. Tiene que ver con un Estado inepto que nunca se preocupó por la gente que se trabajaba en negro, y como nunca se preocupó, ahora nadie llega a los 30 años de aportes. Entonces, ¿quién se va a jubilar en la Argentina? Absolutamente nadie. No se va a jubilar nadie en la Argentina. Y esto es algo dramático, porque estamos hablando que mucha gente, ustedes por ahí hay un video que circula por YouTube y por TikTok y por estas redes, que dicen que las jubilaciones es la estafa más grande. ¿Por qué? Como nadie llega a los 30 años de aporte, cuando llega el momento de jubilarte te afanaron 20 años de aporte, 25 años de aporte, porque si no llegas a los 30 no te jubilás. 10 años de aportes, eso es lo que va a pasar en la Argentina. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y la realidad es que este país se está dando vuelta. Los impuestos son descomunales, cualquier pyme no puede trabajar en Argentina, la tasa de interés se fue a las nubes. Entonces, pareciera que tendría que pasar algo fuerte. Tenemos el doble de los trabajadores públicos que necesita el Estado, con lo cual ahí tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una reducción? ¿Se queda un montón de gente sin laburo? Obviamente hay gente que te dice no. Bueno, pero eso implica que los impuestos sean más altos. Los impuestos son más altos, entonces las pymes no pueden trabajar, no son competitivas, entonces tampoco pueden pagar los aportes, que la gente trabaja en negro. Entonces estamos todos en una berenjenal, en un país donde no funciona nada, y donde lo único que hacemos es mirarnos al ombligo y no pensar en el otro. Y el otro es lo más importante. Con lo cual, como verán ustedes, mi discurso no tiene que ver ni con el gobierno anterior ni con este, que están los dos alejados de lo que necesita la gente. Porque si bien este gobierno está acomodando las cuestiones macro, ¿qué es lo que te dice Milei? La inflación
es algo que se ve a 18 meses de cuando pasa. Bueno, pasaron 18 meses de que él asumió y hoy la inflación es más alta. ¿Por qué? Y bueno, no sé, se dicen que son cuestiones monetarias, cuestiones que tienen que ver con la economía, pero la realidad es que hoy la inflación es del 1,9. El 1,9, venimos del 1,6, del 1,5, o sea que viene siendo creciente. Bueno, esperemos que se detenga. Yo soy el más deseoso que se detenga, no quiero que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal al gobierno, les va mal a todos. Eso lo tienen que tener en claro. Después voten lo que quieran, pero siempre tenemos que apoyar al gobierno de turno y obviamente no convalidar los horrores, como pasa con el tema de los discapacitados, que no solamente que tuvieron la suerte de que todavía no es ley, pero que avanzó en forma importante en la Cámara de Diputados, sino que ahora el gobierno dice que en el caso que se haga ley lo va a judicializar, o sea que no lo va a pagar. Entonces le va a pasar lo mismo que a los jubilados, que tienen que hacer juicio, lo ganan, no se lo paga, y nosotros tenemos que somos los que laburamos de haciendo los juicios, en vez de hacer un juicio tenemos que hacer dos para que la gente cobre. La gente cobra, al final sí que cobra, pero el Estado te pone palos y palos en la rueda. Entonces, si me dicen qué pasó esta semana, no pasó nada. Para los jubilados no pasó absolutamente nada. Pero un nada negativo, porque estábamos necesitando que pase algo. Ahora, si hubiera venido este aumento del 7,2%, que estos sinvergüenzas que están en el Congreso piden un 7,2% porque quieren pedir el aumento del desfasaje del gobierno de Milei. Pero ¿por qué no piden el desfasaje del gobierno de Alberto Fernández y por qué no piden el desfasaje del gobierno de Macri? Porque es una cuestión política, pues se lo dije hace 3 meses. No se dejen engañar, son unos chantas, todos los que están en el Congreso son unos chantas. ¿Entendés? Entonces, nos pasa siempre lo mismo. Es que creemos, pensamos, le ponemos la pasión, pero el bolsillo siempre está vacío. Miguel Ponce, economista. Miguel, te abro la charla con dos temas, 2 puntos destacados en la jornada de hoy, por lo menos, ¿no? Que enciende algunas alarmas de preocupación. Primero, muchísima gente que descree de los índices oficiales de inflación, que cree que es mucho más. 7 de cada 10 dicen esto es verso. No puede ser que la inflación sea esta. Y por otro lado, el tema de la morosidad. Cada vez más, ¿sí? Porque las familias se endeudan, pero ya para el supermercado, para comprar alimentos, no bienes durables, ¿no? Y luego no pueden pagarlo. ¿Qué tal, Miguel? Qué alegría estar contigo, Gustavo, de nuevo, ¿eh? La verdad es que sí, vos traes 2 temas que vienen haciendo mucho ruido desde el fin de semana, ¿no es cierto? Desde el jueves, viernes que empezaron a conocerse estos datos. Agregale a esto que desde la pandemia a la fecha, la cadena de pagos no se encontraba tan estresadas, hay un récord de cheques rechazados. A esto, obviamente, a lo que vos traías, se agrega el récord de endeudamiento y de morosidad que, por supuesto, vinculada a ese endeudamiento ya están registrando los bancos. Te diría que, paradójicamente, hay 3 temas que debemos agregar, fundamentalmente, que originaron los llamados que tuve este fin de semana. El primero de ellos es cómo va a impactar, ya empezó el viernes, a impactar en los mercados, ojo al dólar, el efecto, diríamos, de los audios, ¿no es cierto? Karina, Milei, Lula Menem, etcétera. ¿Cómo va a impactar? Acordate que el viernes, mientras Wall Street levantaba todas las acciones en verde, gran euforia. ¿Por qué? Porque había trascendido que el discurso de Jerome Powell, el capo de la Reserva Federal, implicaba baja de tasas en septiembre, al revés de todo el mundo, porque hasta Brasil subía, Chile subía, Uruguay subía, todas las acciones de Argentina cayeron. Y lógicamente la primera interpretación es que era por la no explicación, el silencio atronador que había del gobierno en relación a estas denuncias. Sí, o sea, el ruido, como siempre decimos, ruido político termina afectando la economía y vamos a decir presuntas, se está investigando, presuntas coimas o casos de corrupción, termina lamentablemente golpeando el plan económico, ¿no? Fede. Sí, Miguel, justamente hablando del dólar, ya pegó en las góndolas el aumento en el mes de julio, sí, estoy hablando del impacto en las góndolas en el mes de agosto. ¿A cuánto se puede ir el dólar con este efecto que vos decís y con la rémora de lo que pasó el mes pasado, con el salto del dólar un 13%? Te diría que hasta el día miércoles que vamos a ver las efectividades conducentes de la confianza del mercado. ¿Por qué digo el miércoles? Porque el miércoles vence y hay una nueva licitación de 9 billones. Si nos acordamos que las 2 anteriores fracasaron
y por eso las tasas volaron como han volado, ¿no es cierto? Que hecho que ustedes, por supuesto, han comentado en profundidad. Recién podríamos hablar de, a partir de lo que ocurra con el dólar hoy, a partir de cómo se muevan los papeles argentinos afuera, a partir del riesgo país y a partir de la suerte que corra esta nueva licitación el miércoles, yo te diría que el jueves a la mañana me animo a tirarte un número. Sí. Hoy sería un poco irresponsable porque vos sabés que suelen aparecer manos amigas que ante el peligro que esto pueda, diríamos, desbandarse, claro, bueno, es posible que esta licitación, a diferencia de las dos anteriores, termine distinto. Yo no lo creo. Esto que explicás es importante, porque parece macroeconomía, muy abstracto quizá para el día a día de la gente que nos está viendo, pero ¿qué pasa? Eso está vinculado a la tranquilidad cambiaria, ¿no? Y si el dólar se dispara, ¿después qué pasa? Ya sabemos lo que sucede. Los alimentos se disparan, o aún más de lo que se dispararon en agosto, porque ya lleva más de un 3% de aumento. Correcto. ¿Por qué? Porque vos fíjate qué bien esto que traes. El famoso proceso, expliquémosle a la gente, de pass-through. Pass-through es el pase a precios, claro, de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Esa devaluación ocurrió fuertemente en los últimos 10 días, diría la última semana de julio. Por eso no impactó en el índice de julio y aparecimos con el 1.9 bajo del 2, hecho que fue festejado por el gobierno, pese a que venía de un 1.5, 1.6, ahora 1.9. Y seguramente, como este traslado pega más en agosto vamos a estar en el entorno del 2.5. Yo creo que va a estar más cerca de 2.5 que de 2, pero arriba de 2 con certeza. El tema es que el gobierno ha intervenido tanto en los futuros, que de ese 13% la primera semana hizo bajar un 5, pero igualmente ahí hay un 7, 8 dando vuelta que podría ser lo que se está trasladando a precio. Ahora, la sensación que vos traías al comienzo, la gente cree que estos números de inflación no tienen nada que ver con lo que ellos sienten en su bolsillo y con los que le está durando el mes. Obviamente, ¿por qué? Porque se junta con el otro tema que vos traías. Anteriormente un 5 o 6% era lo que se dedicaba a las facturas que te pueden cortar. Ahora eso ha llegado a un 20%. Obviamente, todo el sinceramiento de tarifas, claro, el aumento que ha habido, ¿no es cierto? Bueno, bien. Pero lo que te quedaba disponible, que por supuesto es menos que antes, ahora se ve achicado por otro factor, el del endeudamiento. Mucha gente está queriendo salir del endeudamiento, levantar algún préstamo, pagar algún crédito que sacó y sobre todo achicar el pánico que es estar endeudado en tarjetas de crédito. ¿Por qué? Y porque ha cambiado casi nuestro chip interno. Vos antes decías, metete en uno de 12 cuotas, total, las últimas se pagan solas, esta era la palabra. Hoy esto no ocurre porque te metan estas tasas, diríamos leoninas, que llegan hasta un 200%, fijada por los mismos bancos que sin embargo te dicen que la inflación va a andar en el entorno del 30%. Claro, con lo cual hay que preguntarse por qué estas tasas lapidarias, ¿no? Miguel, ¿qué tal? Buen día, Mariela te saluda. Me gustaría preguntarte, sé que no sos vidente, pero sí sos un gran economista. Me gustaría saber, a este ritmo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos podrías decir de acá a fin de año? No el año que viene, pero de acá a fin de año, ¿qué ves? ¿Qué visionás? Divido 3 etapas. De acá hasta las elecciones de septiembre, provincia de Buenos Aires, de allí hasta las elecciones de octubre y desde las elecciones de octubre a fin de año. ¿A qué me refiero? Primero, esta semana es clave para tener idea del impacto, vuelvo a decir, que vamos a notar en los mercados a partir de hoy, en la licitación del viernes, etcétera, y si todo este escándalo no termina golpeando directamente sobre un programa económico que ya venía golpeado antes de esto, digámoslo. Para muchos
el propio gobierno, el equipo económico particularmente, sabe que esto está agotado. De hecho, el equipo de Caputo hace trascender que el error de la forma en que se salió de la LEPI, el único responsable es el presidente, porque Caputo y su equipo no querían hacerlo. Esto ya es voz popular. Sí, fue una decisión de él. Bueno, hoy habla el presidente en Junín, con el lanzamiento oficial, vamos a decir, de la campaña en territorio bonaerense, así que veremos qué dice, porque hay mucha expectativa, ¿no? En medio de todo este terremoto político y judicial. Habló el viernes en Rosario y no dijo nada. Ayer habló Karina aquí en la provincia de Buenos Aires ante un grupo de fiscales y dijo que todo esto lo hacían para parar la corrupción, para que nos dejen de robar. Una cosa insólita. Yo no creo que hoy el presidente diga una palabra sobre el escándalo, salvo que se suba a lo que hace horas, después que habían cerrado todos los diarios, Lule Menem salió a explicar que todo era un gran invento en los marcos de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Dejémoslo allí. Vuelvo a la pregunta de ella. Entonces, a mi juicio, van a intentar que este plan La Molina del siga llegue hasta las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En función de ese resultado, vamos a ver si hay cambios importantes en y ajustes o sinceramientos, como le gusta decir, antes de octubre. O esos sinceramientos, que obviamente son los que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿qué digo? Terminar con el retraso cambiario, salir a acumular dólares que se negaban a hacerlo y dejar de intervenir en el mercado de futuros con la guita que el propio Fondo Monetario te manda. Estos tres hechos, Miguel, lo vamos a ver. Y van a impactar en nuestra economía real, sin duda. ¿Qué pasa con la nueva medición de la inflación? Porque cada vez más gente dice, bueno, lo que refleja el INDEC, lo que me informa el INDEC, no es lo que veo yo en mi bolsillo, porque el costo de los servicios aumentó y considerablemente en las familias argentinas, no así tanto el tema de alimentos por ahora, ¿sí? Pero digo, ¿qué pasa? ¿El gobierno está impidiendo la nueva medición de la inflación? Sí, claro. El sistema nuevo lo tiene preparado Marco Lavagna desde comienzos del año pasado, ¿sí? Se prometió que antes de mitad de año iba a estar vigente. La diferencia en la metodología en que mide Ciudad de Buenos Aires y el INDEC nacional es abrumadora, pero no solo el INDEC nacional tiene diferencias en cómo se mide con la Ciudad de Buenos Aires, sino con otros lugares del país donde también hay mediciones. Pero además es tan evidente que se refleja en esta encuesta. El escándalo llegó a tal nivel que los dos funcionarios más importantes de carrera, uno que había entrado con Todesca y otro que también venía de antes, que se encargaban de hacer el monitoreo no solo del IPC, del índice de precio del consumidor, sino de la pobreza, los dos se fueron la semana pasada, se fueron hartos. Me dice gente cercana a Marco Lavagna que el gobierno le autoriza a cambiar el sistema de medición después de las elecciones de octubre, porque claro, está llegando a niveles tales de incredulidad este régimen, que por supuesto necesita, inclusive desde las mediciones que impactan en la actualización de precios y en la actualización de ciertos pagos que hay que hacer al exterior, vinculados al IPC, entonces ya desde afuera los reclamos son internos por un tema político y externos, tema político de credibilidad, y externo por lo que impactan en esos endeudamientos, ¿no? Miguel, muy claro, como siempre, muchas gracias por estos minutos, un abrazo grande.